mar empieza en tu desagüe, que es un ciclo que hemos empezado en Dicha y Hecho en el contexto del programa científico que estamos impulsando, que se llama De Cañas por la Tierra, como sabéis. Y bueno, pues el objetivo de este ciclo era un poco explorar, junto con técnicos como Miguel, que vino en la sesión anterior, y también con investigadoras como Ana de Santiago y Marta Arenas, qué es lo que ocurre con las aguas una vez abandonan nuestro hogar. En la primera sesión estuvimos viendo un poco con Miguel, que es técnico de depuradoras en Guadalajara, qué es lo que ocurre en el proceso de depuración, cuáles eran los problemas más típicos de una depuradora y qué es lo que los causaba, ¿no? Y la verdad que fue interesante porque, bueno, luego se generó bastante debate, mucha gente que hablaba de sus pueblos, de los problemas que surgían allí, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos un poco un paso más allá de lo que ocurre después de las depuradoras, con lo que llega a todos los medios, tanto a suelos, ríos y también a nivel de seguridad alimentaria. Ya sabéis que estas sesiones son bastante informales, así que bueno, pues podemos preguntar cuando queramos, luego habrá discusión y bueno, que es una sesión muy relajada y nada, y que la disfrutéis un montón y nada, que me alegro mucho de veros aquí, algunas caras os veo que repetís y eso es mucho subidón, así que nada, nos alegramos mucho de veros aquí y ya os contaremos un poco qué proyectos tenemos en De Cañas por la Tierra para la siguiente sesión. Así que nada, dejo a Marta Arenas y Ana de Santiago hablar, que además tienen el apoyo de su compañera también, que son todas de Indea Agua. Y nada, agradeceros otra vez de nuevo que hayáis colaborado, porque vamos, es un honor teneros aquí y escucharos, estoy deseando. Muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, Ana, y a Dicha y Hecho por invitarnos, porque la verdad es que nos mola esto de participar así, además en este formato, ¿no? Y el tema es muy interesante. Gracias a todos por venir y sí, preguntar y hacemos esto así más animal y más dinámico, ¿vale? O sea, no os cortéis nada en parar y preguntarnos. Pues sí, trabajamos en Indeagua, en 2 departamentos diferentes, pero bueno, os vamos a explicarnos un poquito, primero una y luego la otra. Por centrar un poco el problema, que es un problema a nivel global, pues he empezado con esta imagen, ¿no? Que no nos preocupa solo a nosotras o a todos nosotros que estamos aquí, sino que está en preocupación de organismos internacionales. Y bueno, pues si pensamos un poco, nosotros que vivimos la mayoría en ciudades, con ciertas comodidades, estamos en nuestra casa, abrimos el grifo, usamos el agua, comemos, utilizamos los desagües, nuestros residuos, etcétera, etcétera. Pero a veces no nos damos cuenta de que kilómetros abajo, muchas veces muchos kilómetros aguas abajo, hay campos de cultivo, en este caso, que dependen en gran medida de esas aguas residuales que salen de nuestro desagüe, ¿no? Y que eso supone un riesgo potencial que a nivel global afecta a muchas personas, ¿no? 885 millones de residentes en esas áreas de aguas abajo de las áreas urbanas. Entonces es un problema de una dimensión global, ¿no? Me interesa de esta primera parte de lo que vamos a hablar, centrar ese problema y dar unas dimensiones globales, a veces a nivel europeo, a veces a nivel español, y entonces vamos a ir viendo. Primero, ¿qué es la economía del agua? ¿No? Yo trabajo en el Departamento de Economía del Agua, dentro de Agua, aunque soy bióloga. Pues la economía no es más ni menos que asignar recursos, ¿no? Con ciertos criterios, pueden ser varios, pero a veces o tradicionalmente se ha utilizado el criterio de la productividad, ¿no? Y esos recursos pues, pueden ser diferentes, tiempo, recursos financieros, recursos naturales, encaminados a un objetivo, ¿no? Que puede ser la producción y a través de unas decisiones que se van tomando. ¿Y qué pasa? Que si los recursos son naturales, como es el caso del agua, pues dependemos de los ecosistemas que son los que nos están aportando esos recursos, ¿no? Y si esas decisiones están basadas, por ejemplo, solo o fundamentalmente en criterios de productividad, pues se encaminan a resultados que en este caso es que el 60% de los ecosistemas a nivel global están ya degradados o están siendo utilizados de manera insostenible, que es una cifra más grande, ¿no? Para que tengáis una idea, el riesgo de una calidad pobre de agua a nivel global
pues está aquí pintado en colores, ¿no? En rojo es las zonas donde tienen un alto riesgo de tener una calidad pobre del agua, es decir, es una pasada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentar incorporar a esos criterios otros que no sean solo los que nos han llevado a tener esos resultados. Por ejemplo, criterios de sostenibilidad, es decir, que en la asignación de esos recursos al final obtengamos otros objetivos, no solo la producción, sino un objetivo a largo plazo, que en este caso es seguridad hídrica y alimentaria, ¿no? El sistema, entender también que el ecosistema y nuestras actividades están ligadas, es decir, estamos dentro de un sistema socioecológico, donde todo influye de una parte hacia la otra y al revés, ¿no? Y entre otras cosas, si entendemos esto y tomamos las decisiones correctas y generamos los incentivos correctos, pues podremos conservar infraestructuras, que el otro día en la otra charla hablábamos con Miguel de que hacen falta infraestructuras para tener agua en casa y para depurarla, pero es que esas infraestructuras ya las estamos teniendo en los ecosistemas. Los humedales, los lagos son reservorios de agua, los acuíferos también. Los humedales también depuran agua, filtran, o sea, hay procesos que son los servicios de los ecosistemas que ya están haciendo, ya sirven de infraestructuras. Es decir, es muy importante entender que todo esto forma parte de un conjunto y que tenemos que conservarlo, ¿no? Para no seguir degradando como estábamos haciendo. Bueno, entonces, por hacer la gracia, ahí aparezco yo que soy bióloga para introducir qué hago yo, bióloga trabajando en un equipo de economistas. Pues sí, algo hago. Entonces, entendiendo esto del sistema socioecológico, pues hacemos otra rueda mágica de que tenemos ciertas actividades, pues en este caso industria, nuestra vida cotidiana, ¿no? El ciclo urbano del agua, la agricultura, otras actividades que generan unas presiones, que en este caso es incorporar sustancias a las masas de agua y a los ecosistemas, que a su vez están generando impactos, que es contaminación, que el impacto no es más que un cambio en el estado del ecosistema y que el ecosistema puede a su vez adaptarse, degradarse, estar respondiendo ante ese impacto y nosotros después, a través de esas decisiones correctas o menos correctas, pues podemos cambiar el tipo de actividades o esas presiones, es decir, estamos en ese círculo mágico otra vez, ¿no? Y esas serían las vías por donde llegan esas sustancias a las masas de agua, a través de esas actividades. Entonces, si el objetivo es el buen estado de las masas de agua, que es el objetivo de, por ejemplo, la Directiva Marco del Agua a nivel europeo, que nos afecta a España como Estado miembro, las presiones principales que más frecuentemente están afectando las masas de agua en el caso español son, por una parte, las aguas superficiales, que son ríos, lagos, masas costeras, aguas de transición. Pues las principales presiones que están afectando en España son, por una parte, hablando de contaminación puntual, que también hablábamos el otro día, o difusa, ¿no? La puntual es la que se genera en un punto en concreto, como los efluentes de las depuradoras o vertidos no controlados, es decir, está saliendo en un punto en concreto. La contaminación difusa es, pues, por ejemplo, cuando se riega, pues toda esa agua mezclada con sustancias se infiltra hacia los acuíferos o por escorrentía acaba en los ríos, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues la contaminación puntual está afectando al 44%, ni más ni menos, de masas de agua en España. En Europa, para comparar, es un 15%. La contaminación difusa en España afecta a un 43% de las masas de agua superficiales, en Europa un 33%. Pero no solo eso, también alteraciones hidromorfológicas, es decir, barreras que ponemos, embalses, canalizaciones de ríos, etcétera, que parece que en un principio no afectan a la contaminación, sí, porque estás impidiendo que el ecosistema funcione de manera natural y esos procesos que hablábamos al principio de filtración y tal se estén dando de manera correcta. Para el caso de los acuíferos, que son las masas de agua subterráneas, pues un poco lo mismo. La contaminación difusa sería la más importante en este caso, que afecta al 57% de las masas de agua, en Europa un 22%, y en este caso cabe mencionar en los acuíferos costeros
por sobreexplotación que baja el nivel de agua, están entrando, intrusión salina, están entrando las sales del agua de mar y hace que el agua que está ahí almacenada y que después tenemos que usar para beber, etcétera, pues tenga un contenido en sales más alto de lo que debería. En el caso de los océanos y mares también cabe mencionar lo de las zonas muertas que quizás hayáis oído. Pues a nivel global se han identificado hasta 700 zonas, que es cuando esto se produce porque baja el nivel de oxígeno hasta por debajo de los 2 miligramos por litro. Pues 700 zonas muertas a nivel global, que es 4 veces más desde en los últimos 50 años, que para dimensionarlo un poco, pues es como 34 millones de campos de fútbol, o sea, mucho, mucho. A mí yo me pierdo, pero mucho, ¿no? Esto sin marearos, solo para poneros el ejemplo de cuáles son las sustancias que se encuentran en las aguas superficiales que hacen, en España, que hacen que no se consiga el objetivo del buen estado químico ecológico, que serían el cadmio, el plomo, el níquel por este orden y todos los demás. Estas sustancias, ¿dónde están? Pues en los galvanizados, en pinturas, cromados, etcétera, pero también en fertilizantes, por ejemplo, es decir, son muy comunes y ahí se ve, ¿no? En el caso de los acuíferos, pues también hay muchas sustancias, pero bueno, las principales, que son las que he señalado en rojo, pues nitratos en este caso, nutrientes, el cloruro, la conductividad eléctrica son las sales que os hablaba antes, sulfatos, pesticidas, etcétera. Entonces, del desagüe a la mesa, pues hay un riesgo potencial, efectivamente. O sea, si sigue ese camino, ¿no?, que nos podemos imaginar, y que aunque haya depuradoras, aunque haya una filtración en el ecosistema, en el suelo, etcétera, que después hablará Ana, pues sí, hay un riesgo potencial de que acabe en el agua que bebemos, en los cultivos que consumimos o en el pescado que comemos, etcétera, en la cadena alimentaria en global. Me voy a centrar en esas presiones que hemos visto, que son las más frecuentes en España. Me voy a centrar entonces en la agricultura y en el ciclo urbano del agua, que es nuestra vida cotidiana, ¿no? En cuanto a la agricultura, siempre que hable de agricultura y cuando se leen cosas, se refiere no solo a agricultura cultivos, sino a agricultura, ganadería y acuicultura, ¿vale? Las tres. Entonces, en términos de agua, sí, es el que más consume, es la actividad que más consume agua. Pero ya no es solo que consuma mucha agua, y vale, estamos en unos días un poco calientes con lo de los agricultores, no quiero demonizar actividades, pero bueno, esto es información y es objetiva. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas, pero bien, ¿no? Y al final todos consumimos verduras y nos encantan las verduras, pero bueno, hay que saber qué es lo que pasa, ¿no? Consume muchísima agua, pero no solo el cultivo por regadío, sino que la fabricación de productos alimenticios consume muchísima más agua todavía. Y ya no solo eso, sino que es que estamos desperdiciando muchos alimentos. O sea, a nivel global, el 32% de eso no se consume, se acaba desperdiciando. Y eso en términos de agua es una brutalidad. Y en términos no solo de agua, sino de superficie que se está cultivando en vano. Y eso es uso de terreno, eso tiene unas consecuencias enormes, ¿vale? Entonces lo de los desperdicios es algo que tenemos que empezar a cambiar. Y en términos de sustancias, pues muchas sustancias se están incorporando la agricultura, la ganadería y la agricultura. Nutrientes, pesticidas, sales, elementos de materia orgánica, patógenos, metales, etc. Y hay que tener en cuenta que de lo que se echa, abonos, en este caso nitrógeno y fósforo, que se aporta a los cultivos, solo el 20% y el 30% acaban en los alimentos que consumimos, es decir, hay mucho que se está quedando por ahí. Entonces hay un exceso de nitrógeno, hay un exceso de fósforo en el suelo, los fertilizantes, los fitosanitarios, por ejemplo en España en 2017 fueron 72.000 toneladas las que se comercializaron para usar en España, es decir, 5 kilogramos por hectárea. Bueno, son todo cosas que se van añadiendo, ¿no? Enmiendas orgánicas que no se controlan. Como vimos en el gráfico anterior, el ciclo, las vías por donde acaban saliendo, pues son las que os imagináis. Se aplican pesticidas, y o bien por infiltración, por escorrentía, o bueno, pues todas esas vías pues acaban en el agua, en el suelo, en los cultivos, ya veremos, etc. En cuanto al ciclo urbano del agua, ahí hay
una serie de datos siguiendo el ciclo, desde la captación de agua en las fuentes, la distribución, con unos números que son fáciles, o sea, que los he traducido a algo que nos podamos imaginar en litros por persona y día, ¿vale? Captamos 275, pero consumimos solo 132. Pero luego lo que llega a las depuradoras vuelven a ser 222, lo que se depuran, litros por persona y día. Y lo que retorna a los ecosistemas es un poquito más, porque bueno, pues se añade todo lo que estamos consumiendo. Los cambios en nuestros hábitos de consumo están influyendo en qué es lo que llega a las depuradoras. Es decir, ahora llegan muchos más fármacos, drogas, productos de cuidado personal, hay muchas más sustancias que se van añadiendo y que tenemos. Bueno, lo habló el otro día Miguel, que las depuradoras se tienen que poner a marchas forzadas a ver cómo se eliminan esas sustancias que van apareciendo cada vez en más cantidad. Por tener otro dato, el consumo de antibióticos desde el año 2000 ha aumentado un 65% a nivel global, que es también una brutalidad, ¿no? Y hay una proyección de que siga aumentando hasta 2030 un 15%. Por otra parte, en las ciudades, que el otro día también salió el tema de por qué no se gestionaban las aguas pluviales, la lluvia por diferentes, sí, por separado, bueno, también tienen sus problemas las aguas pluviales porque recogen toda la contaminación de las carreteras, aportan metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc. Perdón que interrumpa. Una de las cosas que comentó el otro día Miguel es que las depuradoras que están marchando ahora mismo se diseñaron en el año 2000, cuando todavía no había datos de los impactos, por ejemplo, de los microplásticos, y por tanto las depuradoras que ahora mismo están funcionando no están diseñadas para captar microplásticos. Por eso es tan importante, desde nuestro punto de vista, a nivel de consumo, que intentemos rechazar ese tipo de productos que tienen microplásticos, desde detergentes, cremas, también cremas solares. Yo creo que es importante tener claro cómo se llaman los ingredientes, incluso algunos se pueden ver porque es que tienen microbolitas. Entonces, ese tipo de cosas, intentar evitarlas a tope porque no están las depuradoras diseñadas para eso. Eso es algo increíble, bajo mi punto de vista. Y ya que estamos, pregunto, ¿lo que llamáis contaminantes emergentes son los fármacos o que es que has mencionado una serie de contaminantes? ¿Qué son los contaminantes emergentes? Sí, lo va a explicar Ana después, pero sí, o sea, son una serie de contaminantes que van apareciendo cada vez en más cantidad y para los que no estamos preparados, que después lo explicará Ana. Vale, y lo de los antibióticos es porque consumimos más antibióticos, porque has dicho a nivel global o porque hay más acceso a... Porque cada vez prescriben más, tomamos sin prescripción, o sea, es como un uso-abuso. Entonces, por poner un ejemplo, y uno de ellos es un antibiótico, el primero, la carbamazepina, no es un antiepiléptico y se usa también para salud mental. Estos son gráficos de flujos de dónde se quedan, ¿no? Dónde se reducen, hacia dónde pasan, ¿no? Tenéis por aquí los ríos, freshwater y después el mar. Entonces, para tener una idea de por dónde se van quedando. Esto también es una estimación en un estudio del año pasado, muy reciente, a nivel global, ¿vale? De lo que se consume, 1.214 toneladas en 2015, en los ríos acaba el 10%, en los mares el 8%. En el caso de la ciprofloxacina, que es el antibiótico, es un poco diferente, en las depuradoras se degrada menos, 23% acaba en los ríos, y ya en los ríos sí se filtra más, o sea, se degrada más, y entonces en los mares acaba solo el 1%. Bueno, pues hay que ver en cada caso, o sea, esto, claro, conlleva mucha investigación, ¿no? En cada caso qué es lo que sucede, dónde se queda, bueno, es un mundo, ¿no?, de información, pero que tenemos que ir hacia ello, ¿no? Por poner otro ejemplo, la cocaína. Pues estos son los residuos de la cocaína que se encuentran en las depuradoras también, ¿no? Barcelona tiene el honor del 2017 haber sido máximo en Europa, ¿no?, de este estudio europeo. Bueno, pues eso, cada vez van apareciendo más estas cosas, ¿no? Y por último, igual que los hábitos de consumo, también influyen los hábitos de estilos de vida y entre ellos la urbanización, ¿no? Por ejemplo, en las costas, esta es una foto de Benidorm, en el año 60 comparado con 2005. Bueno, pues todo esto afecta también a qué es lo que llevan las aguas residuales.
porque Benidorm ahora tiene una depuradora que está dimensionada para 400.000 habitantes, que es lo que tiene en época de vacaciones. En realidad tiene 67.000 habitantes, entonces también hay que tomar decisiones de necesitamos una depuradora, ¿para cuánto? Porque es muy caro tener una depuradora, no solo en términos financieros, que yo también lo dije el otro día, sino en términos de costes recursos, claro, ambientales, etc. Que tenemos una depuradora para solo los meses de verano, pero la tenemos que tener funcionando también en invierno, aunque solo funciona a la mitad. O sea, esto es locura. Y ahí veis en la gráfica que este patrón, sobre todo en las costas, ¿no? En Levante, pues pasa en muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dimensionado el problema, pues eso, a veces a nivel global, europeo, español, ahora vamos a irnos a nivel local, vamos a hacer un zoom de qué es lo que sucede, pues eso, pues bien a nivel local, en las depuradoras, qué procesos ocurren, etc. Y eso os lo va a contar muy bien Ana. Gracias, Marta. Bueno, yo soy Ana, que ya me han presentado. No estoy en el grupo de Marta, que es el de Economía del Agua. Yo estoy en Soil and Water Quality and Environment. Y, como dice Marta, vamos a hacer un pequeño zoom para el caso específico de lo que ocurre aguas abajo de la Ciudad de Madrid, que es lo que yo estoy trabajando, ¿vale? Entonces, para hacer un pequeño enlace y unificar conceptos entre lo que acaba de explicar Marta y lo que explicaba Miguel el otro día, para las que no estabais, quería hacer un pequeño repaso a qué contaminantes podemos encontrar en nuestras aguas residuales. ¿Por qué? Porque el agua llega a nuestras casas, el agua está limpia. La misma que sale por el grifo es la que sale por el váter, ¿vale? Y en función de los usos que le vamos dando y de los productos que consumimos y que por tanto acaban en el agua residual, la concentración de contaminantes o el tipo de contaminantes va variando, ¿vale? Entonces, bueno, un poco por culturilla general, pues todos sabemos que en las aguas residuales vamos a encontrar restos de alimentos, aceites, sales, detergentes, nuestros productos de desecho, es decir, las heces, la orina, lo que sale del cuarto de baño, las cremas, los champús, los jabones, eso pues un poco más o menos todos lo sabemos, ¿vale? Lo que yo quería hacer hincapié, que Marta lo ha mencionado varias veces, es, con microorganismos, lógicamente, es en unos contaminantes que son los que os he puesto en rojo, que son los TPEs, que son los contaminantes de preocupación emergente, ¿vale? Es una familia muy, muy grande de contaminantes que son de diferente naturaleza y de diferentes orígenes y que se han denominado así, antes se llamaban contaminantes emergentes. Ahora se dicen de preocupación emergente. ¿Por qué? Porque incitaba a error. Porque no es que sean nuevos. Siempre han estado ahí o llevan ahí muchos años. Pero son de preocupación emergente porque ahora los podemos ver. Antes, con la tecnología analítica que teníamos, no éramos capaces de cuantificarlos y ahora sí somos capaces, ¿vale? Con lo cual sabemos que están, no en concentraciones muy altas, pero que están en todas partes, en el medio ambiente, y sabemos además que tienen un efecto tóxico, pero no sabemos cuál. Por eso nos preocupa. Entonces, ¿cuáles son? Os he puesto en negrita los que estudiamos en nuestro grupo, que los llamamos fármacos en general, pero son fármacos, hormonas, estimulantes, drogas de abuso. Todos esos, ¿por qué están en el agua residual? Porque los consumimos y entonces se liberan con nuestros productos de desecho, ¿vale? Con lo cual van en nuestras heces y en nuestra orina, ¿vale? En función del compuesto del que estemos hablando, en mayor o en menor proporción, o se va degradando por el camino, ¿vale? Pero también hay otros, como por ejemplo los microplásticos. Se habla mucho de los plásticos en el medio ambiente, pero no es lo de la bolsa de la compra de plástico, etcétera, que también es muy importante. La mayor parte o el mayor aporte de microplásticos y nanoplásticos, que eso es lo que se empieza a hablar ahora y que no se sabe cómo cuantificarlos, provienen directamente de nuestros hogares. Es la mayor fuente, somos nosotros. ¿Por qué? Porque, como decía Marta, están en los exfoliantes, están en las pastas de dientes, están en la ropa, las microfibras que hablamos el otro día, las fibras que vienen cuando vamos lavando la ropa se van liberando al agua y todo eso son plastiquitos. Y hablando de la ropa, también las nanopartículas, que han pasado de moda, pero que también se hablaba mucho antes y sigue siendo un problema medioambiental. Las nanopartículas son las que fijan los tintes orgánicos, con lo cual también en el lavado se van liberando las nanopartículas, son también partículas muy pequeñitas, pero en general de naturaleza metálica, pero bueno, les da un poco igual, ¿vale? También son partículas que se van liberando y están en todos los productos procesados, porque son aditivos, estabilizantes, saborizantes, con lo cual al final
estamos liberando muchas cosas a las aguas residuales en función de lo que estamos consumiendo y de los productos que estamos haciendo. Entonces, como estaba diciendo Ana, ¿realmente podemos responsabilizar a la SEDAR de toda la presión de eliminar todos los contaminantes que viéramos en nuestros hogares? ¿O tenemos un rol esencial las consumidoras que estamos comprando productos que vienen con plásticos, con nanopartículas, o un consumo abusivo de fármacos? Nadie dice que se dejen de consumir los fármacos, pero sí ese autoconsumo, sobre todo de antibióticos, que está habiendo, ¿vale? Hablando de antibióticos, las bacterias resistentes a antibióticos también se consideran contaminantes de preocupación emergente, ¿vale? No solo son contaminantes químicos, sino también biológicos. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a dar un mensaje un poco más positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la naturaleza puede ser nuestra aliada, ¿vale? Estos contaminantes se depuran parcialmente en el agua residual, parte se quedan en los lodos, que luego también van a la agricultura, pero parte saldrían en los efluentes, ¿vale? Eso, por ejemplo, ocurre en la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid, aguas abajo, pues tenemos en Manzanares, y en Manzanares se surte de diferentes efluentes de depuradora, de todas las depuradoras de nuestra ciudad, igual que el resto de ríos, el Jarama, el Tajuña, el Henares, etc. De hecho, es esencial, puesto que el 80 y pico, 90% del caudal del Manzanares proviene de depuradoras. O sea, es esencial para mantener el caudal ecológico, ¿vale? Entonces, es importante que estemos devolviendo el agua al cauce. Pero ese agua viene cargada con todo lo que no hemos sido capaces de depurar. Y cuando llega a la naturaleza es capaz, hasta un punto, de lidiar o de incluso afinar lo que en la depuradora no hemos sido capaces de hacer, ¿vale? Eso se hace por procesos que se denominan atenuación natural, que es un servicio ecosistémico, como decía Marta, ¿vale? Entonces, en nuestro grupo estudiamos procesos de atenuación natural de contaminantes que vienen de efluentes de depuradora, ¿vale? Entonces, ¿qué procesos son? Pues son muchísimos. Bueno, los procesos de atenuación natural, he puesto ahí una definición más o menos, es cualquier proceso mediado por la naturaleza, no hay intervención humana, puede ser físico, químico o biológico, cuyo objetivo es bien disminuir la concentración del contaminante, bien disminuir su toxicidad, ¿vale? Porque a lo mejor se retiene y es menos tóxico si la concentración no puede disminuirse. Entonces, hay muchos procesos. Os he puesto un esquema muy sencillito para representar, por ejemplo, lo que sería saliendo de un efluente de depuradora. Entonces, lo primero, cuando un efluente descarga en un río, automáticamente, ¿qué es lo que le ocurriría? A los contaminantes que se diluyen, ¿no? Porque está yendo a una masa de agua mayor. Entonces está disminuyendo su concentración, con lo cual se está dando un proceso de atenuación natural. ¿Eso ocurre en el Manzanares? No. Eso debería ocurrir y en general suele ocurrir, pero como os he dicho, el 80 y pico, 90% son efluentes de depuradora, el Manzanares, con lo cual no hay una dilución. Realmente se mezcla con diferentes efluentes que tienen la misma composición y la misma concentración, más o menos, ¿vale? Nosotros no hemos visto efecto de dilución, pero en general sería un proceso de atenuación natural. Luego los contaminantes van migrando, se transportan y van interaccionando con las cosas que se encuentran. ¿Qué se encuentran? Pues se encuentran partículas, se encuentran sedimentos, se encuentran microorganismos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en los sedimentos, ¿qué es lo que le puede ocurrir? Que se pueden acumular, ¿vale? Se acumulan por diferentes procesos, uno de ellos es la absorción, que lo explico luego, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo acumulo los contaminantes en los sedimentos, disminuye su concentración en el agua, y si están ahí retenidos, incluso a lo mejor disminuye su toxicidad, proceso de atenuación natural, ¿vale? Continúa por el agua, ¿y qué es lo que pasa? Que le puede incidir la luz. Si es un contaminante orgánico, la luz puede hacer que se rompa, que se vaya biodegradando. Por ejemplo, he traído un ejemplo muy tontito, esto es una urea, ¿vale? La urea es el componente mayoritario de la orina. Esto nunca saldría de una depuradora, porque la depuradora sí es capaz de depurar la urea, ¿vale? Pero bueno, me parece un ejemplo sencillo. Entonces, la urea se biodegrada muy fácilmente. Se degrada así. Esto de aquí, que es un nitrógeno con dos hidrógenos, se protona, bla, 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 y se queda esto. ¿Esto qué es? Esto es una amonio, ¿vale? Una amonio es un nitrógeno con 4 hidrógenos cargado positivamente, ¿vale? Y esto las plantas lo pueden utilizar y lo pueden comer. Con lo cual, ha habido un proceso de atenuación natural, ¿vale? Podemos utilizar el agua que viene en los ríos, por ejemplo, para regar los campos de cultivo, que es lo que ocurre en Madrid. Toda la vega baja del Jarama está regada por el Manzanares y el Jarama, ¿vale? O una parte, al menos. ¿Llega a los suelos y qué le ocurre? Pues lo mismo, se puede acumular por diferentes procesos, el proceso de absorción, o también se puede biodegradar. ¿Problema?
si no se acumula en el suelo, se puede infiltrar y puede acabar pasando al acuífero y contaminando los acuíferos, ¿vale? Pero en un principio vamos a cruzar los dedos para que se quede acumulado y ahora os explico por qué, ¿vale? Otra vía que puede seguir, este amonio, podría entrar dentro de las plantas, ¿vale? La planta podría utilizarlo como alimento, con lo cual disminuiría la concentración en el suelo para que toda la presión no esté sobre ese filtro, ¿vale? Que es el suelo que nos está protegiendo ese agua y la planta se alimenta. ¿Cuál es el problema? Que el amonio no tendría ningún problema en este caso, sería un nutriente, pero esto podría ser un paracetamol, podría ser un ibuprofeno, y luego nosotros estamos consumiendo esa planta, con lo cual está entrando directamente en la cadena trófica, ¿vale? Entonces, voy a hacer un zoom en la parte del suelo en dos procesos muy importantes para que lo entendáis claramente, y para eso ha venido Blanca a ayudarme. Hay dos procesos que se dan en el suelo, que es la absorción y la biodegradación, ¿vale? Que os los quiero explicar porque son esenciales y porque así vais a entender nuestros resultados de nuestra investigación. Entonces, la absorción es un proceso no destructivo, la biodegradación es destructivo. Lo habéis visto, me he cargado la molécula y he obtenido esta, que en un principio es menos nociva, ¿vale? En cambio, y eso está mediado por microorganismos, también las lombrices, bueno, diferentes organismos pueden ir biodegradando, ¿vale? Podría biodegradar compuestos, por ejemplo, fármacos, si hay microorganismos que son capaces de utilizarlos como su propio sustrato e ir formando productos de transformación que son más tóxicos que el compuesto original. Eso puede ocurrir. De hecho, Blanca, que nos la hemos presentado, Blanca Huidobro es investigadora predoctoral de nuestro grupo y estudia la formación de productos de transformación, ¿vale? Con lo cual, si luego tenéis dudas a ese respecto, estará encantada de responderoslas, ¿vale? Pero si no se produce biodegradación, se puede producir sorción. Entonces, ¿qué es la absorción? Sí, de hecho, Blanca va a hacer un pequeño experimento. Ahora bueno, puedes empezar a hacerlo si quieres, pero ahora lo explico. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros en el suelo, os digo que actúa como filtro y que los contaminantes pueden llegar y se quedan retenidos y protegemos los acuíferos, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque el suelo está formado por particulitas. Si yo cojo este suelo y hago un poco así, bueno, igual no lo veis porque estáis muy lejos, pero mi mano se me ha quedado un poco marrón. ¿Por qué se ha quedado marrón? Porque hay partículas que son muy pequeñitas, de menos de 2 micras, ¿vale? Que son las que no las vemos, que son las arcillas y la materia orgánica, y que son muy reactivas. Y que tienen la peculiaridad de estar cargadas negativamente. Y yo os he dicho antes que este amonio está cargado positivamente. Entonces, si llega agua con amonio cargado positivamente al suelo y se encuentra un montón de particulitas cargadas negativamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que por fuerza electrostática se van a quedar unidos, ¿vale? Es una unión reversible, es débil, pero ahí se queda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos contaminantes, como el amonio, como los metales pesados, como muchos fármacos, que cuando llegan al suelo se quedan sorbidos en todas esas partículas, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer Blanca es demostraros, que no me lo estoy inventando, que es verdad y que la capacidad de filtrado o de absorción que tiene el suelo es muy grande. Entonces, lo que ha hecho es ha puesto en esta columna, ha puesto un poquito de suelo, muy poquito porque si no estaríamos todo el día. Y entonces ha preparado una solución de cloruro amónico, va a coger, representa un agua de riego que estaría contaminada con un contaminante cargado positivamente, ¿vale? Y entonces va a medir la cantidad de amonio que hay, para que tengamos una referencia, ¿vale? Luego va a añadirla, va a regar el suelo, se va a infiltrar. Cuando el amonio entre en contacto con el suelo se van a producir una serie de reacciones químicas de absorción, ¿vale? Se va a infiltrar y va a medir el agua que hay de infiltración. Entonces veréis por diferencia lo que 1 centímetro de suelo es capaz de hacer a una columna de agua de 100 miligramos, ¿vale? Luego vemos el resultado. Tú me interrumpes cuando lo tenemos. Eso es. Vale, entonces dejamos a Blanca que haga sus cosillas y trabaje. Gracias, Blanca. Y que mezcle sus reactivos. Bueno, pues la dejamos ahí y luego veréis que tengo razón, que no me lo estoy inventando y que de hecho esta propiedad que se denomina capacidad de intercambio catiónico del suelo es esencial para la nutrición de los suelos, ¿vale? Por eso se añade materia orgánica para aumentar estas superficies negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, en realidad el suelo en la naturaleza no está así. Si estuviese así, cada vez que lloviese, suelo desnudo y suelto y desagregado, cada vez que lloviese se iría por escorrentía, que es lo que decía Marta.
Con lo cual, nuestra capacidad filtrante y de biodegradación que tiene el suelo la perderíamos cada vez y los contaminantes se transportarían, ¿vale? La realidad es que la naturaleza, tal y como está diseñada, es para estar así. Ahora está todo hecho un poco de polvo, porque lleva 3 días en este vasito. Pero realmente esto está así. Si yo cogiese una bolita de suelo, se estaría cayendo. Y no se está cayendo. ¿Por qué no se cae? Porque hay un tejido de raíces que lo que hace es sujetar el suelo, ¿vale? Por eso es tan importante que los suelos estén protegidos y estén cubiertos, para que nuestro filtro, que está reteniendo contaminantes, ¿vale?, que los atenúa naturalmente, se quede quieto. Pero es que además, entre estas raíces, que es lo que se denomina ritosfera, hay un ambiente perfecto para que la actividad microbiana se desarrolle muy bien y esté muy optimizada y acentuada. Con lo cual, no solamente estamos protegiendo los procesos de absorción, sino que estamos protegiendo los procesos de biodegradación, ¿vale? Luego, cuando veáis nuestros resultados de suelo, entenderéis a qué me refiero. ¿Todo es bueno y la naturaleza nos puede ayudar en todo? Pues depende. No siempre, porque son muchos contaminantes, o muchos tipos de contaminantes, y a concentraciones a veces un poco altas, ¿vale? Entonces, problemas que nos podemos encontrar que contrastan con la selección natural. Pues por un lado tenemos los productos de transformación, lo que hemos hablado antes y que os puede explicar muchas cosas Blanca, ¿vale? Por otra parte, tenemos la interacción entre contaminantes. Aunque haya un ibuprofeno a concentración bajita en el agua, si hay ibuprofeno, paracetamol, antibiótico, microplástica, nanopartícula, a lo mejor el hecho de que haya tantos contaminantes a pequeñas concentraciones sí que está produciendo un efecto tóxico. Y además es que pueden interaccionar entre ellos. Igual que un amonio puede interaccionar con una arcilla, un plomo puede interaccionar con un microplástico. Y ese microplástico está haciendo de vector para que se vaya propagando más fácilmente en la naturaleza, ¿vale? Además, está el concepto bomba química del tiempo. Yo hice mi tesis, por ejemplo, de metales en suelos agrícolas. Los metales se desorben muy bien en el suelo. Tienen una capacidad de absorción, pues como el amonio, muy alta. Entonces, añadimos metales que vienen, como decía Marta, de fertilizantes, pesticidas, de lodos, etcétera, y se van quedando acumulados en el suelo. Y de repente cambian las condiciones del medio, se desorben masivamente y provocan un evento de contaminación. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, en un cambio de uso del suelo. Un cambio agrícola a forestal, o forestal a agrícola, o un evento de lluvia ácida, etc. ¿Vale? Más problemas que puede haber, que sea un suelo que tenga una capacidad de absorción baja y que entonces los contaminantes vayan al acuífero. Si van al acuífero es un problema porque ahí la capacidad biodegradativa es mucho menor que en superficie. No tenemos las plantas, no tenemos los microorganismos a ese nivel, etc. Con lo cual la descontaminación es mucho peor. De hecho ocurre que en la naturaleza, no sé dónde he metido mi amonio, lo he perdido. En la naturaleza, normalmente este amonio, que eso no os he contado toda la verdad, probablemente se oxidaría en nitrato, ¿vale? Y eso es un grave problema que viene de la agricultura, etc. Entonces, este nitrato estaría cargado negativamente y al estar cargado negativamente, su retención en ese filtro sería súper bajita, con lo cual probablemente infiltraría al acuífero, ¿vale? Entonces la acumulación de nutrientes como el nitrato, el fosfato, etcétera, es lo que está llevando a problemas de eutrofización en masas de agua más cerradas, como por ejemplo lo que ocurre en el Mar Menor. ¿Vale? ¿Qué tal? Hay que regar. Sí, pues llega, venga. Bueno, echarlo. ¿Te da miedo? Que se vaya aquí en Que se medio. te caiga por fuera. ¿Y qué problemas puede tener todo esto? Toxicidad para la fauna y para la flora, bioacumulación de los contaminantes dentro de los organismos, igual que se acumulan dentro del suelo y sedimento, también pueden entrar en los organismos y que se acumulen. Si además esos organismos son comidos por otros organismos, al final se biomagnifica en la cadena trófica y al final acaba llegando al ser humano, problemas de seguridad hídrica y alimentaria. ¿Vale? Entonces, en el marco de todo esto, Tengo una pregunta. ¿Está cuantificado si se acumula en la cadena trófica y qué consecuencias tiene? depende de qué Por ejemplo... y para quién. Bueno, los microplásticos sé que no, ¿verdad? No, los microplásticos, el problema que, o sea, el problema no, lo guay. No, los microplásticos tienen, lo que se está viendo, un tamaño lo suficientemente grande para no atravesar las membranas biológicas. Entonces, los organismos, por lo que yo he leído, que se intoxican por microplásticos es por asfixia u obstrucción intestinal. Pero realmente no pasarían a la cadena trófica porque no se acumulan en los músculos, etc. Sí hay dudas de los nanoplásticos. Eso ya es muy diferente. Son mucho más pequeños, pero en este momento no se pueden cuantificar. Nosotros ahora en INDEA, varios grupos, hemos pedido un proyecto
para avanzar en analítica de nanoplásticos, porque no se están analizando, pero los microplásticos no. Otros contaminantes, los fármacos, nosotros hemos visto que sí, los metales seguro. De hecho, los metales, los pesticidas, etcétera, están legislados en la alimentación, porque sí que pasan en la cadena trófica. Perdona, ¿y los aditivos que llevan los microplásticos? Porque claro, son de origen petroquímico. Todos esos aditivos deben ser muy contaminantes también, ¿no entran en la cadena trófica? Plastificantes, etcétera, dependerá de cada molécula. El problema, por lo que yo tengo entendido, yo no he trabajado con plásticos, por lo que yo tengo entendido, el problema es que, claro, los plásticos no son moléculas aisladas. Realmente son muchas moléculas diferentes, muy difíciles de diferenciar, con lo cual lo que hay en industria o lo que hay en nuestra casa no tiene nada que ver a lo que luego está en el medio ambiente. Pero vamos, si son particulitas, o sea, hablando desde un punto de vista físico, no pueden atravesar las... Tienen que tener un tamaño concreto. No están diseñados para eso. Los fármacos sí. ¿Vale? Entonces, en este equilibrio de atenuación natural, riesgo para la salud, es donde nace el proyecto que estoy coordinando con Rafael Amefe en nuestro grupo de investigación, ¿vale? Se llama Fate Farm y es el que está centrado concretamente en Madrid, en el Manzanares. Entonces, en este proyecto, lo que nosotras queríamos ver, elegimos dos tipos de contaminantes, los metales y los fármacos, lo que queríamos ver es si el riego de cultivos con aguas fuertemente impactadas por efluentes de depuradora, provenientes, o sea, aguas abajo de grandes urbes, están siendo atenuados o están realmente llegando a los cultivos y supone un riesgo para la salud. Por ello, trabajamos en diferentes matrices, desde la edad hasta el cultivo, pasando por el efluente, el río, el sedimento, el agua de riego, la planta, el suelo, etc. ¿Vale? Nos centrábamos en seguridad alimentaria humana, salud pública, no en... ¿Cuánto del agua de riego? 56,5. Vale, gracias. Luego vemos la diferencia con la otra. Gracias. Sí, pero todavía no hay. O sea, tardan en filtrar. Sí, sí. Igual lo vemos después de que hable Marta y todo. Está despacito. Cuanto más tiempo esté, más reactivo será. Entonces, para este proyecto elegimos metales y fármacos. No se puede elegir toda la variedad de contaminantes, lógicamente. Elegimos esos dos, aparte de porque yo era experta en metales y Rafael en fármacos, elegimos esos dos tipos o familias de contaminantes porque son muy diferentes, pero interaccionan entre ellos. Los metales son inorgánicos, tienen una capacidad de bioacumulación y biomagnificación muy elevada, una capacidad de absorción en general en el suelo muy fuerte, son muy tóxicos, cancerígenos, etc. Y además se ha visto que interaccionan con los fármacos. Los fármacos, ¿por qué son tan importantes? Son contaminantes de preocupación emergente. Actualmente hay en el mercado unas 2.000 sustancias diferentes. No quiero alarmar, no vengo a alarmar para nada, vengo a concienciar. Realmente la concentración en la que están en el medio ambiente es de nanogramo litro. Es una concentración súper baja que en principio no supone riesgo para la salud, ¿vale? Simplemente para que sepamos lo que estamos liberando. Entonces la concentración es bajita. ¿Cuál es la fuente fundamental? Las aguas residuales, ¿vale? ¿Hay otras fuentes? Sí, pero la fundamental son nuestras aguas residuales. ¿Por qué? Porque hasta un 90% en función del fármaco se excretan tal cual como entraron, ¿vale? Sin ningún tipo de proceso, con lo cual salen activos. Los que no salen activos son sus metabolitos, que tampoco sabemos cómo van a impactar y que no se están cuantificando. Si se liberan activos, cuando activos me refiero al principio, el compuesto parental original, se puede degradar en la propia depuradora o en el medio ambiente, que es lo que se denominan los productos de transformación, ¿vale? En la depuradora la mayor parte no se eliminan, con lo cual, porque no está diseñado para eso, como hemos dicho, y cuando se liberan son por los efluentes y por los nodos, que al final son un reservorio de contaminantes. Hasta ahí, eso lo hemos entendido todos. ¿Hay otras fuentes? Sí. ¿Que también influyen en nuestro rol como consumidoras? Pues sí. Pues por ejemplo, la ganadería, ¿vale? Como está diciendo Marta, la ganadería es muy importante porque hasta un 70% de los antibióticos que se venden actualmente en el mundo se utilizan para el ganado, no se utilizan para el ser humano. Y no se utilizan para curar enfermedades, se utilizan para prevenir enfermedades, ¿vale? Entonces, también el tipo de carne que nosotros estamos eligiendo cuando compramos es esencial en estar apostando por este tipo de ganadería en el que no hace falta, con un buen manejo animal, digamos, estar inyectando antibióticos sobre todo uso preventivo. También se han visto focos de contaminación por fármacos en países, ciertos países en África, en Latinoamérica, en India, donde se están instalando la industria farmacéutica, que
fuera de Europa no tienen la misma legislación que tenemos nosotros, no están obligados a tratar sus efluentes antes de llevarlos a la depuradora. Entonces están encontrando no concentraciones de nanogramos litro, sino de miligramos litro, ¿vale? Que es muchísimo más. Y eso sí que ya es tóxico porque algunos de esos niveles son los que consumimos nosotros para que tengan efecto, ¿vale? ¿Tenemos información? Pues no, tenemos muy poquita de lo que hay. Este estudio es un estudio bastante completo en el que veis uno de los mapas que sacaron. Este mapa no significa que lo rojo sea más contaminado en fármacos y lo gris lo menos contaminado. Lo rojo significa que es un país en el que han invertido más dinero en investigación y han cuantificado, por tanto, más fármacos. Y el gris en el que no se ha invertido en investigación y en desarrollo analítico y, por lo tanto, no hay datos, ¿vale? Con lo cual, no es que Estados Unidos y España estemos más contaminados, es que hemos invertido a lo mejor más en investigación que otros países. Con lo cual, la información que tenemos, o sea, esos son número de estudios, número de moléculas detectadas. No habla de concentraciones, ¿vale? Entonces, realmente la información que tenemos de lo que hay está completamente sesgada, ¿vale? De hecho, no significa que no sean útiles estos estudios, son muy útiles, pero nos hacen pensar en que tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, esa lista de compuestos que están ahí son los 16 compuestos que aparecen en los 16 países. Con lo cual, bueno, pues ya también es un punto de partida. De hecho, algunos de ellos, los que están marcados con la flechita, son los que aparecen en legislación aquí abajo, que son algún antiinflamatorio, antibióticos y hormonas. Y diréis, pero bueno, ¿están legislados? No. Los contaminantes de preocupación emergente no están legislados, ¿vale? No se conocen valores. Lo que está legislado son las sustancias prioritarias a nivel europeo, hablo siempre, ¿vale? Las sustancias prioritarias, que son 45, que son metales, hidrocarburos, algunos pesticidas, hay pesticidas que son emergentes también, ¿vale? Entonces, los fármacos no. He puesto en azul los fármacos, el resto son otros compuestos. Entonces, ¿qué significa lista de observación? Hay dos, la del 2015 y la del 2018. Lo que eso significa es que hay unos 10 compuestos que son es obligado cumplimiento para todos los Estados miembros vigilarlos, monitorizarlos y aportar datos durante 2 o 3 años, ¿vale? Por ejemplo, el diclofenaco estaba en la del 2015 y en la del 2018 no está. ¿La han quitado porque no sea tóxico? No, de hecho se sabe que es muy tóxico. El diclofenaco es el Voltaren. No sé, el antiinflamatorio Voltaren, ¿vale? Entonces, ¿por qué la han quitado de la lista? Porque ya se ha recabado toda la información necesaria para poder emitir un informe que lo están haciendo actualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay hormonas, hay antibióticos y estaba el diclofenaco, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que han incluido en esa lista esos compuestos para que los investigadores, aparte de los organismos de cuenca, etcétera, estemos aportando datos para llegar a conclusiones, poder dar límites y que pasen a prioritarios, por ejemplo, o que les exijan a lo mejor a las depuradoras tratarlos o no, ¿vale? Y nosotros los científicos nos nutrimos de estas listas y estos estudios para ver hacia dónde tirar y qué investigar, ¿vale? ¿Por qué los fármacos y no otro compuesto? Porque los fármacos están diseñados... No, porque los fármacos están diseñados para ser persistentes. Es decir, yo como farmacéutica diseñaría un fármaco que no se biodegrade desde que yo lo ingiero hasta que llega al receptor donde va a actuar. Con lo cual estamos liberando al medio ambiente un compuesto que está diseñado para que no se biodegrade. Además, están diseñados para producir respuesta a una dosis baja, para que no sea tóxico para nosotros. Eso está muy guay a nivel humano, a nivel medioambiental fatal, porque concentraciones muy bajitas están produciendo un efecto. Además, están diseñados para interactuar con un sistema vivo, ¿no? Para que sean biológicamente activos, con lo cual hay consecuencias que actúan sobre los seres vivos, genotoxicidad, resistencia a antibióticos, feminización de los peces, etc. Y además están diseñados, lo que hablábamos antes de la cadena trófica, para atravesar membranas, con lo cual sí que se bioacumulan y sí que son un riesgo de seguridad alimentaria. Pero repito, concentraciones muy bajitas, no, de verdad no quiero alarmar, solo quiero puntualizar, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en este mapa veis el diseño de muestreo, arriba está Madrid, aquí atraviesa el Jarama, y de Madrid al Jarama llegaría al Manzanares. No sé si más o menos lo veis. Muy arriba para mí. Justo después de la confluencia del Manzanares y el Jarama está la Presa del Rey, y de la Presa del Rey sale el Jarama y la Real Acequia del Jarama, ¿vale? La Real Acequia del Jarama, que está gestionada por la Comunidad de Regantes de la Real Acequia del Jarama, y que tiene unos 70 kilómetros de longitud la arteria principal y riega unos 100 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas de la Vega Baja, que es donde hemos trabajado, donde el cultivo fundamental es el maíz,
también es uno de los cereales mayoritarios en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotras hicimos? Elegimos un efluente de depuradora X representativo que nos pareció, por los tratamientos que tiene, que podría representar uno de los efluentes que vierten en Manzanares. No elegimos más porque nuestro foco estaba en el receptor, no en la fuente, ¿vale? Muestreamos durante la campaña de riego del maíz, que es durante todo el verano, en varios puntos para que fuese representativo de lo que ocurre durante toda la campaña de riego. Entonces cogimos agua del efluente y del sedimento que había justo después. Que no quiero dejar de decir que estaba lleno de cristales, de compresas, de tejidos y encima la vegetación. O sea, esos son los sedimentos que hemos encontrado en ciertos puntos del Manzanares. Luego, un poco más adelante, antes de la confluencia, también cogimos un punto en el Parque Regional del Sureste, donde cogimos también agua y sedimento. Después de la presa, el agua de la acequia, que es el agua de riego. Y luego ya nos fuimos a las tierras de cultivo. En las tierras de cultivo trabajamos con una parcela en barbecho y con 5 parcelas cultivadas de maíz, que no le he dicho, pero que riegan por inundación, ¿vale? De las acequias. En ellas cogimos también suelo antes y después y plantas al final, ¿vale? La mazorca porque es lo comestible. Seleccionamos, ¿ya está? ¿No? Sí, sí, ya está todo. ¿Pero tenemos datos? Sí, sí. ¿El dato de infiltración? Sí. ¿Tenemos un buen dato? Sí, 10 veces menos. Sí. Justo, O sea, que ha dado 5. Ha dado 5 clavados. Toma. Vale. Bueno, pues veis que me hace siempre tanta ilusión que salga. Por favor, como no salga. Con un dedo de suerte. La hemos liado. Entonces, para que veáis que llegaron 56 miligramos litro y están saliendo 5 en un trocito así, que además hemos puesto mucha agua para forzar y que pasase. ¿Vale? Entonces, imaginaros que en muchos más centímetros de suelo, realmente la capacidad depuradora es muy, 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 muy alta. ¿Vale? Así que hay que protegerlos. Mi mensaje de hoy. Vale, pues sigo con mi rollo, que no es poco. Entonces, elegimos 50 fármacos, que fue un gran desafío metodológico y analítico, poner a punto todo para poder medir en agua, en sedimento, en suelo y en planta. Fue un gran reto en el proyecto. Medimos 50 en agua y 25 que os quedaban concentraciones más altas en todo lo demás. No vamos a entrar en cada uno de ellos, pero quiero simplemente que veáis que elegimos aquellos de la lista de observación, los que tenían mayor consumo nacional en España, ¿vale? Que son de prescripciones y ventas, no podemos saber lo que se consume realmente, barridos previos, productos de transformación, que son los que he puesto en azul, en negrita están las listas de observación, y que actuasen en diferentes sistemas. Es decir, intentamos coger algo que fuese lo más representativo y pertinente posible, pero al final son 50 compuestos. O sea, son muchos, pero son pocos. O sea, tenemos información de ellos. Pero muchos de estos fármacos son sin prescripción. Ahí está el ibuprofeno, que a 400 es sin prescripción. Sí, está el omeprazol, que tampoco. El salbutamol. El acetaminofén es el paracetamol. Claro, el salbutamol es el Ventolin, ¿no? Sí. O sea que hay unos cuantos que, claro, son sin prescripción, que es Sí. es algo que hay que tener en cuenta porque, claro, como sean sin prescripción... Sí, la gente hace mucho autoconsumo. Luego también ahí arriba, al lado del sistema nervioso, hemos puesto la benzoileiconina, que es el producto de transformación de la cocaína. La cocaína no la hemos podido medir porque necesitamos un permiso especial, entonces hemos medido su producto de transformación. Y hemos medido los dobles, cafeína parasantina, es decir, compuesto parental y principal producto de transformación, y nicotina, cotinina, ¿vale? De hecho, luego vemos que están en concentraciones más o menos iguales. Entonces, ya me lanzo muy rápido en los resultados, no os voy a contar todo porque no quiero seguir aburriéndoos, os voy a contar solo un poquito de agua, de suelo y de planta, no voy a hablar ni de metales, ni de sedimentos, ni de nada, son los resultados principales, ¿vale? Entonces, para que no os asustéis con las gráficas, realmente son muy facilitas de interpretar. Arriba veis el efluente de depuradora, luego veis el Manzanares, justo antes de la confluencia, y a continuación veis el agua de riego. Están ordenados los compuestos del que dio más concentración en el agua de riego al que dio menos en el agua de riego. Y en los demás están ordenados igual para que sean comparaciones idénticas y veáis la huella dactilar. ¿Vale? Hemos agrupado en 4 rangos de concentración. Los más concentrados, más de 1000, son nanogramos litro, están en azul, luego naranja, luego verde y luego amarillo. Lo que veis arriba en gris son los rangos habitualmente encontrados en Europa y la crucecita la media europea. ¿Vale? Entonces, así, a priori, conclusiones que sacamos de esto. Estamos por igual o por debajo de lo que se encuentra en Europa, con lo cual no deberíamos alarmarnos mucho. Seguimos hablando de nanogramos litro.
son concentraciones todas muy bajitas, ¿vale? El patrón del agua de riego es equivalente, como era de esperar, de Manzanares, y no es muy diferente al del efluente de depuradora. El efluente de depuradora tiene así algunos piquitos, porque luego cada depuradora pues, recibe sus aguas residuales y tiene sus propios tratamientos. Pero no es una diferencia tan abismal, donde más o menos hay altos en uno, están en el otro, donde hay bajos en uno, en otro. Entonces, es el mismo patrón, pero además mismos niveles de concentración, lo que os decía, no hemos visto un efecto de la dilución, ¿vale? Más conclusiones que podemos sacar. Nos vamos a la lista de observaciones. Exceptuando un compuesto, todos los compuestos están en el rango amarillo. Son todo concentraciones bajitas. Las hormonas, los antibióticos, ¿vale? Están en menos de 100 nanogramos litro. Que yo ya sé que os he dicho que actuamos a bajitas concentraciones, pero aún así está muy bien saber que estamos en el rango más bajo en aquellos que se ha considerado que eran más peligrosos. ¿Cuál no está en el rango más bajo, sino que está en el rango de los naranjas? El diclofenaco, que es el Voltaren, que es el que está ahora emitiéndose ese informe. Entonces nosotros nos imaginamos que se va a intentar limitar su uso, ¿vale? Porque hay otros antiinflamatorios, etc. Y la columna esa de la izquierda que pone Medfor, que es un antidiabético, hay como más al final que al principio, ¿no? ¿O no? ¿Al final? O sea, yo te digo, en el tercero, igual es que no lo entiendo yo, ¿no? Pero en el W3, ahí a la izquierda, sí, hay como más al principio que en el efluente, ¿no? Hay más en el V3 y en el V2 que en el efluente. Pero sí, eso simplemente pueden ser diferencias que en esa depuradora pues, han conseguido biodegradarlo mejor. Realmente el Medfor es la metformina, es un antidiabético oral que se utiliza en diferentes enfermedades metabólicas y que se biodegrada muy bien en las depuradoras. ¿Qué es lo que pasa? Que se está encontrando en diferentes partes del mundo porque su consumo es muy elevado, ¿vale? Entonces es posible que en la depuradora que nosotros elegimos su biodegradación fuese más alta, pero como se va nutriendo de otros efluentes, pues al final ha ido llegando, ¿vale? No hemos medido su producto de transformación porque lo desconocemos, con lo cual tampoco sabemos qué procesos está sufriendo en el medio ambiente. ¿Vale? ¿Creéis que lo del Voltaren puede ser porque se aplica en la piel y a lo mejor se absorbe menos y al ducharte se va? Sí, has leído que es por eso, lo leí Al una ducharte vez. se va, vamos, me imagino que puede ser por eso, porque como no es oral, claro, si tú te tomas algo oral, se va metabolizando y aunque acaba en las heces y una parte activa, como has dicho tú, pero claro, puede ser por eso, ¿no? Y hay más que... Sí, mira, yo no lo sabía. Por la forma de aplicación encuentras. Luego también hay que considerar que no todos los fármacos nos los dan a las mismas dosis. O sea, el paracetamol en general la gente consume de 1 gramo, hay otros medicamentos que se consumen al nivel de 25 miligramos, entonces también hay que tener en cuenta qué dosis nos estamos administrando. Siento ponerme delante, Marta. Luego, más cosas que podemos sacar de aquí. Cuando hemos mirado los productos de transformación, el metamizol, que es el nolotil, no aparece en las aguas, pero en cambio sus productos de transformación, el 4-FAA y el 4-AA, están en los azulitos. Son los que están en concentraciones más altas, con lo cual se pone de manifiesto que hay compuestos que medimos que no están, pero no significa que no estén aportando contaminación, ¿vale? Ocurre también con el atenolol. Con la cafeína, la cocaína no sabemos porque no hemos medido el parental, el sulfametoxazol y la nicotina están más o menos 50-50, pero en general el parental está mayor. Y los fármacos que hay mayores son los que hemos dicho. Luego también el valsartán, que es un antihipertensivo hipertensivo. Entonces me salto a los sedimentos, me voy directamente al suelo y entonces mantengo el agua de riego porque es la que se emplea para regar ese suelo durante todo el año. Durante todos los últimos años, todos los veranos, se está regando con este agua, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no sé si vosotros lo veis, pero hemos ordenado de la misma manera, vemos los colores y vemos que no se obtiene lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que vemos en el agua, lo que hay más en el agua no es lo que hay más en el suelo, ¿vale? Que también tiene cierta lógica, ¿vale? Si está en el agua, a lo mejor su capacidad de absorción en el suelo es menor, por eso no se ha quedado por el camino en los sedimentos y cuando llega al agua a lo mejor se infiltra directamente y no se queda absorbido por el proceso que nos ha enseñado Blanca, ¿vale? En cambio, hay otros compuestos que sí, que aumentan en el suelo, ¿vale? Que en el agua van disminuyendo y en el suelo se van quedando, ¿vale? Pero no lo hacen no es una imagen especular, no es que esto disminuya y esto vaya aumentando. Es decir, hay otros procesos, como por ejemplo la biodegradación, ¿vale? O la absorción de las plantas que veremos luego. Entonces, ¿eso qué significa? Que una conclusión principal con el suelo es las concentraciones son bajitas, está habiendo un proceso de atenuación, se están biodegradando
en parte probablemente, pero que bajas concentraciones en el agua a lo mejor nos están enmascarando altas concentraciones en otros compartimentos del ecosistema, como es el suelo o como son los sedimentos. No hay ninguna lista de observación para suelos y sedimentos, ¿vale? O sea, todo se mide en el agua. Entonces es una cosa que creo que es importante que tengáis en cuenta, ¿vale? Luego, una cosa que nos pareció súper curiosa, habíamos medido barbecho y cultivados. ¿Os acordáis? Bueno, pues todo eso de ahí, que se ven 6 barritas cada vez, está barbecho, cultivados, barbecho, cultivados, barbecho, cultivados. Y no sé si veis que realmente nosotros esperamos encontrar esto en barbecho y todo esto en cultivados. Pero no, más o menos está igual, o a veces incluso está más. Es decir, que una parcela que este año no ha estado recibiendo durante todo el verano un agua de riego con fármacos, sino que lleva todo el año sin recibir ese aporte, tiene igual o más concentración de compuestos que la que ha estado todo el verano recibiendo. Entonces, a priori es como que nos explota un poco la cabeza, porque dices, si no está llegando esa fuente de contaminación, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, también para poner de relevancia que los suelos se van acumulando los contaminantes, que si hacemos un cambio de uso, ese suelo está contaminado, etc. ¿Por qué sigue contaminado? Nosotros creemos que es por el efecto de las plantas. Lo de la plantita que os he traído en el mini. Porque al final estamos regando, estamos añadiendo agua, estamos creando un microclima dentro de los maizales, parecía que estábamos en una sauna, había mucha actividad biológica y está el efecto rizosfera. Entonces creemos que parte de la contaminación que está llegando está siendo lidiada por todos los microorganismos que hay debajo de las plantas, que en el suelo de barbecho no está. ¿Vale? ¿Pero habéis empezado algún proceso que potencie algún contaminante? ¿Cómo? O sea, hasta ahora todos los procesos son como de diluye, o se combinan, pero hay alguno que he detectado que a lo mejor por potencia. Lo que hemos visto, si eso responde a tu pregunta, que aquí no lo he puesto por no marearos mucho, es que hay contaminantes que después de la campaña de riego son mayores en el suelo, es decir, que se van acumulando. Por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno al principio de la campaña de riego estaban unos valores y al final está así. O sea, en general están más o menos parecidos, pero algunos aumentan. No sé si eso es lo que me estás preguntando. Sí, bueno, hasta ahora todos los procesos son, pues se diluye, se absorbe, se no sé qué, pero a lo mejor hay ninguna combinación natural. Pues igual es que realmente algo se potencia por una compuesto transformación o que aumente ese o compuesto se deriva solo puede cosas. aumentar si yo estoy aportando de nuevo ese compuesto. Si no, se queda igual o disminuiría. O sea, hay un proceso que nosotros creemos que tenemos una hipótesis que sí que está haciendo que a lo mejor haya aumentado de un año para otro, pero no sé si eso responde a tu pregunta. Lo que nos han explicado los agricultores, hemos tenido mucha relación con los agricultores y eso ha sido lo mejor y lo más positivo del proyecto. Lo que nos han explicado es que de un año para otro, en el momento en el que cogen la mazorca de maíz, cosechan el maíz, lo trituran y lo mezclan con suelo para devolver nutrientes y materia orgánica, cosa que es muy saludable. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los fármacos que estaban dentro o otros contaminantes que estaban dentro de las raíces y dentro de los tallos y las hojas volverían otra vez al suelo. Eso, por ejemplo, fomentaría que se acumulasen más. Si eso responde a tu pregunta. Sí. Sí. Los productos de transformación también responden a su pregunta. Sí, porque aumenta la contaminación, no de ese compuesto. Pero... Bueno, No, que al principio no están los productos de transformación y a raíz de cosas que hay en el suelo, como los microorganismos, esos compuestos se pueden transformar en otros que son más peligrosos o están más concentrados. O la transformación de amonio en nitratos. La transformación de amonio en nitrato. O sea, nosotros, por ejemplo, en una segunda campaña de campo sí que hemos visto que se filtra amonio, perdón, nitrato. Eso lo hemos visto. O sea, que llega una concentración de nitrato en el agua de riego y sale más. Pero bueno, sí, pero era de esperar. Realmente no nos ha sorprendido mucho. Es lo normal. Cuando nos vamos a las plantas, sí. El que el suelo en barbecho tenga cada vez más concentración, no significa que las plantas lo estén desechando, que a lo mejor no se lo lleve tanto la planta y lo deje en el suelo. Aunque ella esté creciendo con ese agua contaminada, dice, no, yo estos fármacos no los quiero, porque si no, no tendría mucho sentido que el suelo cada vez tenga más concentración de ellos. Sobre todo un año entero. No es que cada vez tenga más, porque para eso tendríamos que haberlo estudiado cada año. Realmente yo no sé si cada vez tiene más. Tenemos un suelo de barbecho, eso también para empezar. Igual no es el mejor suelo de barbecho. Sí, tenemos uno más con respecto a 5, ¿no? Entonces es un control un poco relativo. Lo que hemos visto es que la concentración es igual o un poquito superior que las parcelas cultivadas. No que esa misma parcela vaya aumentando. O sea, que es mayor que
que las otras. Que lo hayan excluido las plantas, pero si lo excluyen también en las que están cultivadas. No entiendo muy bien la relación. No, cuando la planta está creciendo con esa agua contaminada, pero al final el suelo... Bueno, el agua no está contaminada, está impactada. Perdón, impactada. Al final la concentración sigue siendo la misma o incluso un poco superior. En algunos casos sí. Es decir, como que la planta no se lleva parte de esa contaminación. Sí, podría no llevárselo y entonces que se queden retenidos en el suelo o que se infiltren. Sí que podría ser, pero no sé si lo veo con la relación barbecho-cultivo tanto. Igual deberíamos discutirlo más, pero no lo veo tanto. Sí, es verdad que luego al mezclarlo también durante ese año, cuando lo mezclan con lo trituran y lo harán, a lo mejor ahí es donde le están añadiendo eso que se han llevado las... Puede ser, lo que venga de las raíces y de los tallos. Eso sí que puede ser perfectamente. O sea, yo tengo la hipótesis de que es la actividad microbiana y sobre todo la falta de agua del barbecho. Yo creo que, o sea, igual que si estamos en riego por inundación o en riego por goteo, habrá procesos de biodegradación diferentes. También lo creo. O sea, creo que van más los tiros por ahí. Pero bueno, igual sí, igual es una exclusión. Pues, mirad, aquí no os he puesto las concentraciones porque son muy bajitas, os he puesto una grafiquilla para que veáis los fármacos en las plantas. Lo que tenemos que mirar es arriba a la derecha. Y os he mantenido el agua de riego. Arriba a la derecha vemos 4 compuestos. Son los únicos 4 compuestos que hemos detectado en la mazorca de maíz. O sea, tanto compuesto que hemos medido, tantas concentraciones, y llegamos y en la mazorca prácticamente no hay nada. Por eso digo que mi mensaje es muy positivo. Solo hay 4 compuestos. Ibuprofeno, nicotina, carbamazepina y acetaminofén, que es paracetamol. O sea, los 2 analgésicos antiinflamatorios. ¡Buenas noticias! Si te enfermas, te comes una mazorca. Tenemos buenas, ya solo hay nicotina y ibuprofeno. ¿Qué? Sí, voy ahora. Sí, la segunda parte de la fe. Entonces, hemos detectado 4 compuestos. El maíz no es la planta ni de lejos más bioacumulable, bioacumuladora, no la hemos elegido por ese motivo. Mucho más bioacumuladora, por ejemplo, es la lechuga, que es con la que hice yo mi tesis. Y es el ejemplo diana en todos los estudios toxicológicos, porque se lo lleva todo. El maíz no, ¿vale? Lo hemos elegido por su importancia en la Mediterránea y por estar en la zona de cultivo. Y además es que no es lo mismo acumular algo en las hojas, que eso la planta lo hace de forma como más inmediata, que tener que translocarlo hasta el fruto, ¿vale? Entonces la concentración es muy bajita y solo han llegado 4. ¿Solo han llegado 4? No, solo hemos podido cuantificar 4. Hemos podido detectar los que están en la izquierda, ¿vale? La diferencia entre detectar y cuantificar es que detectar vemos que están ahí y es como ver con gafas o sin gafas. Sabemos que están ahí y cuando lo cuantificamos podemos dar datos. Entonces, están todos los que están arriba, pero solo podemos dar dato de los de la derecha. Como veis, que es lo que más me interesa de todo este rollo, es que los colores son los colores del agua de riego. Yo no sé si os dais cuenta que aquello que está detectado o cuantificado no es lo que era azul o naranja. Son los verdes o el negro, que es el que he puesto en amarillo. En cambio, si nos vamos a no detectados, hay un montón de azules. Por ejemplo, aquellos productos de transformación que os dije que venían del metamizol, que era el nolotil, que había mucho en agua y que en el suelo desaparecían. Pues en la planta tampoco están. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Pues probablemente que se estén infiltrando. A lo mejor se han biodegradado. Cuando llegan al suelo, igual las bacterias se los comen. También puede ser, ¿vale? Entonces, para poder conocer, os he puesto marcados esos ahí, para que veáis que están en las franjas bajitas, ¿vale? Entonces, para poder avanzar en esto, ¿qué es lo que habría que estudiar? El agua de infiltración, lo que ha hecho Blanca en campo. Es decir, medir el agua de riego e intentar medir el agua una vez que atraviesa el suelo y poder saber exactamente lo que está pasando cuando atraviesa el suelo, que eso no lo habíamos hecho en esta campaña. O también ver lo que se está acumulando en los distintos tejidos de las plantas, ¿vale? Muy brevemente, conociendo los valores de esos 4 compuestos, la ingesta media de un adulto de maíz en Europa, el peso medio de un adulto, podemos ver si esto es suponiendo un riesgo para la salud, porque dice que la concentración es bajita, no dice nada. Entonces se pueden calcular una serie de valores. Mira, lo que veis ahí son el número de kilos de maíz que yo tendría que consumir para tener un problema tóxico por la presencia de esos compuestos a las concentraciones que los hemos encontrado. Por ejemplo, necesito comer 2.000 kilos de maíz al día para tener un problema con el ibuprofeno que hemos medido. O, pues si nos vamos al otro extremo, 5 kilos para el paracetamol. Entonces, es muy bajo. ¿Significa que no hay riesgo? No, porque os hemos dicho antes que ahí están todos los contaminantes a la vez y no se conoce qué es lo que ocurre cuando están todos a la vez. Pero el riesgo, como veis, es prácticamente nulo. O sea, la conclusión es no hay riesgo
en la Vega Baja del Jarama por estos fármacos, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo que os acabo de contar, lo del agua de infiltración. Entonces, lo que hemos hecho es que gracias a los agricultores que nos han salvado la vida y a la comunidad de regantes, hemos trabajado en una parcela en la que hemos instalado un montón de cosas como esta, que ahora no soy capaz de meterla, pero se mete. Esto es una cápsula de succión. Las hay de diferentes tamaños y materiales, porque cada compuesto pues, necesita un material diferente porque si no se absorben. Entonces, esta capsulita, lo que hacemos es que la clavamos en el suelo, ¿vale? La clavamos hasta esta altura, por ejemplo. Entonces, está aquí clavada. Algunas personas de aquí han venido a ayudarnos a instalarla. Y entonces, lo que hicimos fue, durante toda la campaña de riego, instalamos un montón en una parcela y cada vez que había evento de riego, los agricultores nos avisaban por WhatsApp. Yo, por desgracia, no he podido ir porque estoy embarazada, pero mis compañeras sí, ha sido una gran odisea porque tenían que ir fines de semana, por la noche, de madrugada, han dormido allí muchas veces. Entonces, el agua se riega, baja el frente de humedad, aquí se hace vacío al cabo de unas horas de hacer el riego y el agua entra por aquí, que es una placa microporosa perforada, donde entra el agua y con una jeringa yo luego la retiro. Entonces, es una forma de poder hacer lo mismo que ha hecho Blanca, pero en campo sin tener que desestructurar mi suelo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? No os voy a contar los resultados, no os preocupéis, estoy terminando. Lo que hicimos es medir en el agua de riego y de infiltración los fármacos, los metales. Ahora estamos colaborando con un grupo de microbiología y hemos medido diferentes tipos de microorganismos, coliformes, indicadores fecales. Hemos medido si había bacterias resistentes a antibióticos, a un grupo de antibióticos que hemos seleccionado, etcétera. Con lo cual tenemos los datos de infiltración. Os puedo decir también que la buena noticia, aunque se están tratando todavía los datos, es que todos los fármacos, exceptuando 2, se atenúan al paso del suelo. La concentración es menor aquí que aquí. ¿Que siga siendo alta aquí? Pues ya lo contaremos. Pero todos disminuyen. ¿Resistencias bacterianas? También. ¿Hay resistencias bacterianas, o sea, bacterias resistentes a antibióticos en el agua del Manzanares? Sí. ¿Que llegan al agua de riego? Sí. ¿Que al pasar por el suelo se atenúan? También. ¿Que algunas aumentan? También, porque en el suelo ya hay esas bacterias, con lo cual algunas se arrastran. Que aumentan los nitratos, etc. Algunos metales, ¿vale? Y luego hemos analizado también los diferentes tejidos de las plantas. Entonces, si queréis conocer los resultados, que van a ser muy interesantes, meteros en nuestra web, porque lo publicamos todo, nuestros artículos, nuestras charlas. Nos encanta que la gente venga, hacemos un montón de talleres, muchas veces con otros grupos, como el grupo de Marta. Y ya, no os cuento más. Queda entra Marta. Pero breve. Pues nada, eso muy breve como conclusión, ¿no? Porque después de todo esto, se queda el cuerpo así, aunque sean good news, pero bueno. Bueno, pues estamos en 2020 ya y había una hoja de ruta que se hizo en 2011 europea para el uso eficiente de los recursos que tenía que ver un poco con todo esto que hemos contado, con determinados objetivos como disminuir a cero los residuos no reciclables en 2014. Eso ya no era 2020, era 2014. Reducir la extracción de agua a menos del 20% de los recursos hídricos disponibles en 2020. Reducir ciertos insumos en la cadena alimentaria. Y estamos en 2020 y no hemos llegado. Pero, ¿qué? ¿Ahora qué? Oportunidades, o sea, vamos a seguir intentando ser positivos. En diferentes vías. La primera, institucional. Las políticas europeas tienen todas, por lo menos estos principios, ¿no? El de precaución, parar si se ve que hay riesgo. Medidas preventivas siempre, antes que reactivas, siempre preventivas. Actuar en origen, siempre en origen. Y quien contamina paga. Bueno, que a veces no pasa, ¿no? Cambiar un poco el paradigma e irse hacia enfoques de economía circular. Reutilización, que el otro día hablábamos en las depuradoras. En la reutilización de agua somos líderes mundiales, España, también con otros países. Pero hay mucho donde avanzar. Podríamos estar aceptando, por ejemplo, sistemas de reutilización domésticos para tirar de la cadena en vez de con agua potable y con agua reutilizada. O poner la lavadora o regar el jardín de casa. Porque es increíble, ¿verdad? Que usemos agua potable para todo eso.
o incluso aceptar, como ya está pasando en Namibia, en California, en diferentes partes del mundo, el uso que estaba prohibido, como nos contó Miguel, de agua reutilizada como agua potable, ¿no? Pues si al final está bien reutilizada, es simplemente una cuestión cultural, ¿no? De cambio cultural, de aceptación, que hay que hacer ese trabajo de educación, pero que se puede. Y como recuperación de nutrientes y energía, las depuradoras, al final es como parte de este cambio cultural también está el que nosotros a lo mejor incluso dejemos de llamarlas estación depuradora de aguas residuales, que son como feo, ¿no? Que nadie quiere tener al lado de su casa, y a lo mejor podemos empezar a llamarlo biofactorías porque está produciendo agua súper de buena calidad, recuperación de nutrientes, recuperación de energía. Es decir, es como cuando yo trabajaba hace muchos años en energías renovables, que al principio, oh Dios mío, los eólicos, oh, tal, porque además yo estaba en Galicia, o sea, mucho molino. Y al final yo trabajaba en estudios de impacto paisajístico y acabé convenciéndome por todo lo que leía también en California, etcétera, de que es una cuestión de aceptar que es parte de la solución y que cuando tú entiendes que algo está funcionando y es parte de la solución, al final, pues lo quieres. Es como, eso se llamaba sense of place, pues es como parte de la identidad, ¿no? Parte de la solución. Pues al final yo creo que tiene que cambiarse esa historia de tratamiento, eliminación, residuo, a reutilización, reciclaje, o sea, solución. Luego, hacer una gestión conjunta, porque estamos ya en contexto de cambio climático, de agua, energía, alimento. Es decir, no va todo por separado, va todo junto. Y tiene mucho que ver unas cosas con las otras. Analizar costes-beneficios, pero de verdad, para todos, sin que haya ganadores y perdedores y sin que sea a corto plazo, a largo plazo. Por ejemplo, ese dato, el coste del año producido a nivel europeo por el uso de fertilizantes es tanto como 320.000 millones de euros al año frente a los beneficios del uso, ¿no? Que solo cuestan 80.000 millones. Y generar los incentivos correctos y que no sean perversos. Esta mañana entrevistaban a un agricultor que decía, no, en tiempos de mi padre el gasóleo del tractor era gratis, bueno, no había que pagar. Bueno, pues está muy bien a corto plazo, pero hay que darse cuenta de si eso es de verdad una política que queremos conseguir. O, por ejemplo, los decretos de sequía también se reduce, hay una bonificación o una subvención a la energía para sacar agua de los pozos. Pues en tiempos de sequía a lo mejor no tenemos que seguir sacando agua de los acuíferos. Es decir, esos incentivos hay que pensarlos bien y siempre con ese objetivo que decíamos al principio de seguridad hídrica y alimentaria, ¿no? Que es a largo plazo. Seguridad hídrica es no tener que decir, como decías, perdona que te estoy... Pero es que había muchos ejemplos que me sirven hoy. No tener que decir, que llueva, o qué suerte que ha llovido. Seguridad hídrica es tenerlo preparado, ¿no? O sea, hacer las cosas con sentido. Tenía que decirlo. Bueno, en otra vía, ya no institucional, sino tecnológica, de investigación, pues también hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, minimizar los flujos de residuos, bueno, lo que decíamos antes de los desperdicios, pero también analizar esos efectos cóctel de diferentes sustancias a la vez, hacer bien los análisis de riesgos completos y también lo de las infraestructuras verdes que comentaba al principio. Esto tiene que avanzar muchísimo, o sea, darnos cuenta que realmente ya tenemos en la naturaleza esa tecnología a punto, solo hay que conservarla. Ahí en esa tabla veis, por ejemplo, las eficiencias de tratamientos de depuradora, primario, secundario o terciario, además con eliminación de fósforo en cuanto a la reducción de nitrógeno y reducción de fósforo, y veis que simplemente una banda de 20 metros de bosque de ribera, es decir, un ecosistema funcionando correctamente, ya es capaz de reducir pues, prácticamente a nivel de un tratamiento secundario, o un humedal es capaz de reducir los fármacos, ¿no? Es decir, ya están ahí esas infraestructuras verdes. Y por último, a nivel social, ¿qué podemos hacer nosotros? Y esto es algo que me encanta también. Que somos consumidores, ¿no? Somos prosumidores, porque somos consumidores proactivos, ¿no? Porque nuestras decisiones, si estamos implicados, pues tienen sus consecuencias y pueden acabar cambiando las cosas. ¿Qué queremos ser? ¿Agentes del cambio o ser los últimos que se ponen a la cola de ese cambio? ¿No? O sea, estas son cosas que cada uno
individualmente tiene que incorporar, si quiere, en su vida, es una decisión que tiene que tomar individualmente, también como sociedad, etcétera, ¿no? Siempre con información, ¿no? Y para eso, pues lo de hoy está muy bien y muchas otras cosas están muy bien, pero tenemos que estar informados y tomar decisiones acordes y que sean coherentes, que no por, vale, entonces cambio la dieta, pero a lo mejor lo que estamos cambiando supone una importación de algo que al final tiene mucho más impacto, es decir, que tengamos información para poder tomar decisiones, eliminar los desperdicios y al final acabar consolidando una demanda que, por ejemplo, pues como se ve en la gráfica, ¿no? Las hectáreas de agricultura orgánica en Europa pues están subiendo cada año, bueno, pues eso se supone que está bien, ¿no? Que al final la demanda, y si consolidamos esa demanda con estas decisiones que digo, pues tiene sus efectos. Y ya por acabar, pues intentar con estos versos de Gabriela Mistral, que son, bueno, pues, poéticamente muy chulos, pero que dice que el agua no lleva memoria, pues sí hemos visto que sí la lleva. Entonces, bueno, intentar cambiar hacia lo que dice, por ejemplo, ese otro proverbio de Cachemira, ¿no? Que es fácil arrojar cualquier cosa, pero es muy difícil sacar del agua. Y nada más, esa foto es una foto que hice también en Galicia, que me gusta ponerlos, una salamandra rabilarga, que, bueno, como soy zoóloga, pues la pongo. Has hablado de qué cosas se pueden hacer. Unas son, a nivel legal, pues son las instituciones las que lo tienen que hacer. Otras a nivel tecnológico, pues son los científicos. Y sobre los consumidores, que somos todos, y es en lo que trabajo yo, pues tú dices que somos prosumidores. Ni de coña. Prosumidores serán el 5 o el 10%. El resto se apuntan al carro cuando ven que eso funciona. Entonces, yo cuando hago estudios pues veo que hay una mayoría notable en España que ha cambiado de mentalidad ante este tema y que quiere tener un comportamiento más sostenible, pero no saben cómo. Entonces, ¿qué se puede hacer en educar al consumidor a qué cosas puede hacer que sean sencillas, que no le representen un trabajo o un esfuerzo grande? ¿Qué pueden hacer para mejorar eso? Vale, pero esa información, ¿cómo se puede dar? Ahí le puedo contestar yo. Soy ambientóloga y uno de los principales trabajos que nosotros hacemos es la educación ambiental. Y lo vemos tan importante desde los colegios, tanto en casa, pero principalmente en los colegios. Entonces eso contestaría un poco a tu pregunta de qué podemos hacer. Entonces es un cambio a largo plazo. Claro, a ver, nuestra carrera no tiene muchos años, es relativamente nueva, tiene entre 20 años en España. Entonces es un proceso que va a ser largo. Es que esos niños de ahora tendrán que hacerse mayores y hacerse con el poder de los estados y todo eso. Pero el boca a boca funciona también, ¿eh? O sea, el otro día hablábamos de lo de los puntos SIGRE, que a lo mejor había gente anda, y eso existe. El boca a boca es más inmediato. Sí, lo que ha surgido es la preocupación por los plásticos, que es lo más visible de todo, y hay como una concienciación mayor, pero la gente no tiene ni idea de Aquí estamos. En Dicha y Hecho estamos promoviendo De Cañas por la Tierra porque creemos que es un espacio en el que estamos conectando con personas que no solo están concienciadas, pero también con personas que a lo mejor quieren entender temas nuevos. Entonces creo que son sesiones importantes. Vamos a lanzar un diccionario de definiciones. Algunas se dan de la RAE y otras no están todavía, para intentar aclarar términos que creemos que muchas empresas están enfangando para que la gente no sepa bien qué está comprando, ¿no? Creemos que eso es muy importante porque es bastante complicado a veces, ¿no? Porque vas a comprar algo, te parece que es lo más sostenible del mundo y de repente es como, pero Dios mío, si estoy comprando ropa de plástico. Entonces, bueno, creemos que hacer ese esfuerzo es importante. Es verdad que no siempre es fácil ser una consumidora
que sepa de todo. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde las empresas y como consumidoras para intentar informarnos y entender cómo se llaman las cosas, porque muchas veces en las etiquetas no sabemos bien qué quiere decir. O sea, el poliéster se deriva del petróleo, las poliamidas también. Entonces, elegir, aunque no podemos cambiar todo nuestro armario de repente a fibras naturales porque no tenemos la mayoría de las personas ese capital, pues a lo mejor cuando vamos a comprar algo nuevo, pues fijarnos en qué fibras tiene y elegir ese tipo de fibras, o intentar elegir productos ecológicos que sabemos que tienen menos impacto. Y desde ahí intentar motivar este tipo de iniciativas para que la ciudadanía esté más informada. Vamos a lanzar un canal de YouTube para que esto no solo se quede entre nosotros, sino que llegue a muchísimas personas y genere todavía más corriente crítica. Entonces, no es fácil porque, por ejemplo, hay empresas que ya se están dando cuenta, grandes corporaciones, se están dando cuenta de que hay, por ejemplo, el otro día creo que fue el Libre, sacó un estudio enorme que se dio cuenta de que 1/3 de los consumidores deciden en base a la sostenibilidad. Entonces están, ¿cómo hacemos para que esta gente no se nos vaya? Vamos a hacer campañas de greenwashing para que todos se crean que somos súper buenos, ¿no? No es fácil. Entonces, bueno, pues desde Dicha y Hecho estamos intentando hacer estas cosas para abrir corrientes críticas y que poco a poco nos vayan contando las científicas y los observadores del cambio climático qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sin enfangar en los temas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que podemos hacer, informarnos, hacer campañas, lo que dice la compañera, hacer campañas educativas desde pequeños y elegir qué consumimos. Tenemos un poder enorme, las consumidoras. Pero no sabemos usarlo. Claro, pues por eso estamos aquí. Bueno, sí, yo creo que cada vez hay más gente que sí que lo está usando, ¿eh? Si ves en el barrio, mucha gente del barrio se está sumando para crear un supermercado cooperativo. Aquí gente que estamos en cooperativas agroecológicas y un poco ejerciendo nuestro poder de consumo y decidiendo en qué consumimos. Y luego hay múltiples iniciativas de economía social, economía solidaria, que sí que dan esa fuerza al consumidor de elegir dónde pone su dinero y lo pone más de acuerdo con sus ideas también. Sí, totalmente de acuerdo. Pero tú haces un mapa de Madrid y mira cuánto ocupan lavapiés. Sí, no, está claro. Pero no solo hay lavapiés, hay más sitios, ¿eh? Hay muchísimo que hacer, eso está claro. Y aquí estamos y no nos vamos a ir, lo vamos a luchar, vamos, hasta que podamos. Estamos pensando en hacer, os lo contamos ya un poco, porque además estamos viendo que hay bastante fuerza para esto, en hacer una tercera sesión de Madre de Tanto Desagüe que hable de desmontar mitos. Porque es verdad que a nivel de consumo hay un montón de cosas que no sabemos cómo se llaman. Tú ves una etiqueta de un cosmético, y hay unos nombres que yo por lo menos hasta hace un par de años decía, y muchísimos son derivados de petróleo, muchísimos son microplásticos, pero no sabemos detectar cómo se llaman. Entonces, bueno, queremos hacer una sesión que hable de desmontar mitos, ¿no? Y que nos dé herramientas para decir, uy, esto no, esto sí, esto. Entonces, bueno, para ello estamos pendientes de hablar del Mercado Social de Madrid, al que pertenecemos también, y con ecologistas para ver si podemos hacer una charla de este tipo de cosas, ¿no? Para que podamos pescar un poco estas mensajillas y hacernos unos consumidores o consumidoras más responsables. Así no que consumir, ¿no? A lo mejor. ¿El qué? No consumir tanto, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Eso es ser ecológico ni no ecológico. No lo consumo, no es necesario. O sea, ¿cuántas cosas artificiales usamos todos los días que realmente para tu vida cotidiana, que es respirar, comer, dormir, ir al servicio, usamos? Y da igual que sean ecológicas, que tampoco las necesitarías aunque fueran ecológicas, ¿sabes? Que respeta mucho el medio ambiente, pero ¿para qué lo quiero? ¿Sabes? ¿Qué quiero yo una mascarilla para el pelo de lujo, ecológica, no sé qué? No, porque el pelo está aquí y sin mascarilla también está aquí, ¿sabes? Personas y los animales en general, no creo que una ardilla vaya a comprar al supermercado cosas ecológicas, ¿sabes? Como estamos convirtiendo el consumo en algo que parece un arma y parece un tal, pero que es un arma hacia nosotros, ¿sabes? Porque económicamente tú ya estás gastando una vida para eso y luego contaminando para que al final parezca que tú eres más importante que la tierra,
que el resto de los que están aquí, que si yo porque hago una cooperativa y el otro no sé qué, al final nos estamos jodiendo todos a todos y da igual que sea ecológico, no, ¿sabes? Pero como, sí, no importa, ¿sabes? Eso está claro. No da igual. Hay ciertas cosas que sí. La comida, por ejemplo, podría ser ecológica. O debería, pues la idea, ¿no? Pero, pues... La ropa y los cosméticos. Claro. Los detergentes, ¿no? Claro, el exceso de consumo. Eso me refiero. A eso me refiero. Es una cosas que realmente, aunque lo fueran, tampoco sería necesario, ¿no? Pero bueno. Hay un montón de cosas que nos han vendido en muchas industrias que necesitamos. A nosotras nos han dicho 3000 veces que saquemos pajitas. Que pajitas que nos vamos a forrar. Pajitas para beber bebidas. Y nos hemos negado. Porque nos parece que es una cosa que no necesitamos y que estén hechas de bambú o estén hechas de papel nos da lo mismo. Nos parece una cosa completamente inventada. Igual que tener 3000 detergentes que si para la ropa de bebé, que es que eso no es necesario. Entonces hay un montón de cosas como las servilletas de papel, el papel de cocina, que solo en algunos escenarios muy concretos se necesitan. Por ejemplo en cocinas, ¿no? Que sí que tienes que secar para que no se cree un ambiente húmedo para bacterias, no sé qué. Pero hay un montón de cosas que tenemos que ir soltando. Esto ya me sobra, ¿no? Y bueno, eso lleva un trabajo de ir reconstruyendo. Sí, no, claro, sí. Cada uno igual que un proyecto y pues las personas maduramos y me imagino que estáis en ello, ¿sabes? Sí. Y que cada uno lo vamos haciendo de esta manera, pero que yo al final monto en bici y cada pinchazo que tengo es plástico, ¿sabes? O lo arreglo con un parche que es plástico, un pegamento plástico, o cambio la cámara directamente, que es plástico. No, tienes que mover. Claro. O sea, no te puedes enfocar al final en, no, pero voy a contaminar de esta otra manera. Hombre, no puedes comparar una bici con una bici que se va complicando. Si tú en el momento de que abres el ojo casi saldría... Claro, la contaminación cero no va a existir. Nunca va a existir. El día que tú naces y respiras en este mundo, entonces lo que se trata es de reducir tu impacto. Y si todos hiciéramos eso, el mundo iría mejor. O sea, que es que al final tampoco se trata, en mi opinión, de ir ecoagobiado. Ahora se genera mucho ese... Pero se trata de que en la medida que podamos hacerlo, hagamos esos cambios que tengan impacto. Al final en educación ambiental lo que tú dices se llama consumo responsable. Sí, que en vez de coger y comprar otra cámara, pues le pongo un parchecito que es un poquito menos de plástico y comprar una nueva y no sé qué, pues, pero que es verdad que se complica la cosa, ¿sabes? Y yo creo que si tenéis a lo mejor algún panfletito o algo donde podéis poner direcciones de sitios donde se puedan comprar cosas ecológicas para dejarlas por aquí, pues estaría guay, ¿sabes? Para la gente a lo mejor que no se mueve tanto en el mundo y no conoce. Pues que, mira, en este mercado hay un puesto donde la comida es ecológica, hay un sitio donde se reciclan las cosas, con lo cual la ropa viene de X o esto tal, y eso estaría guay, pero al final es práctico, porque la idea la tenemos todos, pero luego a lo mejor encontrar esos sitios donde tú quieres realmente gastar el dinero y donde parece que vas a ayudar o vas a perder menos, por así decirlo, ¿sabes? Pues estaría guay que la gente que lo tenéis más claro, que conocéis más, pues que, ¿sabes? Que no sea tanto por internet, quizá, que el papel aún así pues gasta, o yo qué sé, ¿sabes? Poner una pizarrita y decir, mira, en estos puntos, que yo le puedo echar una foto en el móvil y decir, y aquí compras la verdura y aquí compras las camisetas hechas con cáñamo y aquí unas chanclas hechas a mano de no sé qué con PVC reciclado. Pues mira, en la siguiente charla que haremos de consumo responsable, como nosotros somos parte del Mercado Social de Madrid, haremos esa iniciativa. El Mercado Social de Madrid aúna entidades de la economía social y solidaria exactamente en esa dirección de la que estás hablando. Entonces, tendremos aquí a personas del mercado social que nos irán contando qué tipo de consumo promueven y claro que sí, podemos preguntar de todo y mandar direcciones y de todo, o sea que claro que sí, vamos, eso genial. Así que nada, pues muchísimas gracias a las tres, ha sido súper interesante, yo desde luego que he aprendido un montón de cosas, de verdad ha sido muy emocionante, muchísimas gracias.